Hola queridos alumnos, mi nombre es Jaime Hidalgo, soy el profesor en línea del área de biología y te doy la bienvenida a esta clase relacionada a conceptos básicos sobre niveles de microorganización. Esta clase está enfocada en entender lo básico de lo básico para poder enfrentarse a la prueba de acceso a la educación superior, ya que la prueba de acceso tiene contenidos mínimos que ustedes deben manejar, pero hay palabras que se utilizan dentro de esos contenidos mínimos que no necesariamente ustedes pueden manejar. Niveles de microorganización. Esta clase está enfocada en entender lo básico de lo básico para poder enfrentarse a la prueba de acceso a la educación superior, ya que la prueba de acceso tiene contenidos mínimos que ustedes deben manejar, pero hay palabras que se utilizan dentro de esos contenidos mínimos que no necesariamente ustedes pueden manejar. Entonces es bueno entender algunos conceptos más básicos que están relacionados a algunas áreas temáticas como organización, estructura y actividad celular. Así que, antes de empezar como corresponde, te invito a que tengas un lápiz, un cuaderno o algo que te permita poder anotar para que no te pierdas de nada con respecto a lo que vamos a mencionar. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Bueno, es comprender la importancia de los diferentes niveles de la materia. Por ejemplo, el nivel del átomo, el nivel de la molécula y el nivel de la célula. Y su relación con los seres vivos. Es importante ahí entender todo eso. Ahora, antes de partir como corresponde con el contenido, vamos a activar conocimientos previos. Esto se conoce como aperitivo cognitivo. Acá hay una frase y en base al conocimiento que ustedes tienen con respecto a la materia relacionada a célula, por ejemplo, la idea es que ustedes traten de responder si esto es verdadero o falso. Te invito a que pauses un momento el video antes de ver la resolución. ¿Terminaste? Bueno, entonces analicemos esta frase. Dice, las bacterias son un ejemplo de biomolécula, como las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Esto es verdadero o falso? Y esto es falso, porque las bacterias no son moléculas, las bacterias son células, específicamente procariontes, que se componen de moléculas como proteínas y ácidos nucleicos. Tienen proteínas y ácidos nucleicos que la forman, pero no es que sea una biomolécula. Así que ese es el primer aperitivo cognitivo, como la previa. Veamos el segundo aperitivo cognitivo. Acá te invito a que pauses un momento el video para que puedas leer tranquilamente la frase y trata de atreverte a decir si es verdadero o falso. ¿Terminaste? Bueno, comparemos entonces. Acá dice, los elementos químicos, como el carbono y el hidrógeno, forman parte de las biomoléculas. ¿Esto será verdadero o falso? Y esto es verdadero, porque el carbono y el hidrógeno se pueden encontrar en biomoléculas como el ADN o los fosfolípidos. Así que, por lo tanto, forma parte de las moléculas de la vida. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el contenido propiamente tal. Como está enfocado en microorganización, la idea es ir entendiendo cómo la materia a nivel pequeño se va organizando. Ahí vamos analizando los diferentes niveles, pero de la microorganización a nivel micro, no a nivel macro. Entonces nos vamos a centrar en los átomos, en las moléculas, en las células, etcétera. Entonces la pregunta fundamental es, ¿cómo se organiza la materia? Eso es algo importante que nos podemos plantear. Y para poder entender todo esto, primero tenemos que entender, bueno, ¿qué es la materia? En palabras sencillas, la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Ese es el concepto de lo que es la materia. Ahora, ¿cuáles son ejemplos de materia? Nosotros somos ejemplos de materia, porque estamos compuestos de masa y estamos ocupando un espacio. En este momento, mientras tú estás viendo tu video, estás sentado en algún lugar,
parado quizás, pero estás ocupando un espacio y tienes una masa que la puedes medir, ¿ya? Sin ningún problema. Un perro también, si te das cuenta, los animales en general, las plantas, los hongos, las rocas y las sillas. Todo eso de alguna manera es materia. Ahora, tenemos que entender que la materia se divide en dos tipos. Está la materia que es viva y la materia no viva. Nosotros, el resto de los animales, las plantas y los hongos, bacterias también, forman parte de lo vivo y lo otro forma parte de la materia no viva. Las rocas, la silla, la mesa, todo eso. Ahora, ¿cuál es la unidad básica que conforma la materia, independiente, por ejemplo, de si es materia viva o materia inerte? Tiene que haber un componente básico que conforme a la materia. Y independiente, si hablamos de seres vivos o de seres inertes, todos ellos van a estar constituidos por una unidad mínima, una unidad pequeña, que se conoce como el átomo. El átomo es la unidad básica de la materia. Y esta está presente en todos nosotros, seres vivos y seres no vivos. Y los átomos son pequeñas partículas, son muy pequeños, que ni siquiera los podemos ver con un microscopio común. De hecho, se requiere microscopios muy sofisticados para poder ver algo de cómo es el átomo, pero no de manera completa. Pero el átomo, a partir de diferentes experimentos, se sabe de que está compuesto a su vez por otras cositas más pequeñas. Todo esto que ustedes ven acá es un ejemplo de un átomo. Y el átomo a su vez está compuesto de otras partículas que se llaman partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones y los electrones. Y los protones y los electrones son los que le dan la carga eléctrica a la naturaleza. El protón tiene carga positiva y el electrón tiene la carga negativa. Y el protón con el neutrón están en el centro del átomo, en la parte que se conoce como el núcleo. Y los electrones están girando alrededor de este núcleo. Esa es la estructura básica de un átomo. Y los átomos se clasifican en diferentes tipos de átomos dependiendo de cuántos protones tienen, por ejemplo. Y ahí nacen las diferentes clasificaciones, el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, etc. Y acá se muestra una tabla periódica simplificada que ustedes van a disponer, por ejemplo, para la prueba de acceso a la educación superior. Y fíjense que el número atómico es el número de protones que tiene, por ejemplo, el átomo. Y fíjense que va cambiando dependiendo del átomo que vayamos viendo. Cada átomo acá se está simplificando con una letra. H, la primera que está acá, es hidrógeno. Li es litio, Be es berilio. La B es boro, C carbono, nitrógeno y así sucesivamente. Entonces los átomos se van representando con letras para poder ir entendiéndolos mejor. Ahora, tenemos una variedad de átomos que se van clasificando de acuerdo a el número de protones que puedan tener. En el caso de los seres vivos, encontramos que principalmente está el hidrógeno como átomo, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Estos son átomos que encontramos principalmente en los seres vivos. También podemos encontrar otros. También está presente, por ejemplo, el sodio, el cloro, el fósforo, el calcio, el potasio, esos también se pueden encontrar, pero principalmente se encuentra el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Esos son los átomos principales que vamos a encontrar en los seres vivos. No es que no podamos encontrar eso por si acaso en los no vivos, pero los seres vivos tienen esa característica. Ahora, los átomos no andan solos por el mundo. Los átomos se unen con otros átomos y van formando otro nivel de organización.
Acá, por ejemplo, vemos que el oxígeno, la O de oxígeno, se junta a este átomo, que está simplificado con una pelotita, para evitar hacer como un dibujo más complejo, está unido a dos átomos de hidrógeno. Y esto forma lo que se conoce como la molécula de agua. Entonces, lo que vamos viendo después es que los átomos al unirse forman otro nivel de organización que es un poco más grande que ellos, que se conocen como las moléculas. Entonces, las moléculas es un conjunto de átomos unidos mediante enlaces químicos. Y acá tenemos, por ejemplo, la molécula de agua, que se compone de un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. El agua, como molécula, lo podemos encontrar tanto en los seres vivos como en los seres sin vida. El agua por sí sola no es un ser vivo, pero podemos encontrar estas moléculas que van formando después el agua potable, por ejemplo. Y también podemos tener otros casos de organización de átomos, que es la molécula de ATP. Es una molécula súper común que ustedes van viendo a lo largo, por ejemplo, de las clases. La molécula de ATP se compone de átomos de carbono, que acá se representan en color gris, esas pelotitas son los átomos de carbono, átomos, o sea, en color, perdón, más oscuro, en color gris están los átomos de hidrógeno, en las pelotitas de color rojizo están representando a átomos, por ejemplo, de oxígeno. Esta pelotita media morada está representando a nitrógenos. Y esta pelotita media amarilla está representando a átomos de fósforo. Entonces los átomos se van organizando mediante enlaces y van formando lo que se llaman las moléculas. Otro nivel de organización. Entonces tenemos lo más básico, que vendría siendo el átomo, bueno, que está compuesto a su vez de otras cosas. Los átomos se organizan y forman lo que se llaman las moléculas. Otro nivel de organización un poco más grande, pero aún así sigue siendo pequeño desde la perspectiva de lo visual, no podemos ver esto. Ahora, hay otras moléculas que son mucho más grandes y que están compuestos por muchos átomos, como por ejemplo las moléculas de ADN, o las proteínas, por ejemplo, o los fosfolípidos. Entonces es difícil hacer una representación de los átomos de esas moléculas. Acá en la molécula de ADN vemos que cada pelotita es un átomo, pero son muchos átomos. Entonces es complicado, por ejemplo, hacer una clasificación o representar a los átomos, etcétera. Entonces, hay maneras simplificadas de poder representar a las moléculas mediante dibujos sencillos. Por ejemplo, la forma de la molécula de ADN es como una escalera media doblada. Entonces, se hace un dibujo de una escalera media doblada que va a representar a la molécula de ADN. Acá tenemos, por ejemplo, una molécula de proteína. Es difícil dibujar así con todos los átomos la molécula de proteína por el tamaño que tiene, entonces se representa de esta manera. En el caso de acá, esto que tiene una pelotita con dos colitas son las moléculas que se llaman fosfolípidos. Son varias que están representadas acá, y estas moléculas también tienen muchos átomos, entonces es difícil hacer dibujos de átomos acá, entonces simplemente se representa la molécula con una pelota y como con dos colitas, pero uno entiende de que está compuesto por muchos átomos esa molécula. Entonces hay representaciones simplificadas de las moléculas a nivel de la biología. Y en esta situación, los fosfolípidos con las proteínas están formando una estructura que forma parte de las células que se conoce como la membrana, que es una barrera que va limitando el paso de sustancias hacia adentro o hacia afuera de la célula. Pero está compuesta, si se dan cuenta, de varias moléculas, de moléculas de proteínas y de moléculas de fosfolípidos. Y recordar que cada molécula a su vez está compuesta de los átomos. Entonces estos niveles de organización van formando estructuras aún mucho más complejas. Ahora, tenemos los niveles del átomo, tenemos los niveles de las moléculas. Y estas moléculas posteriormente al organizarse van formando diferentes estructuras y a los seres vivos y a los seres inertes. Pero la pregunta es, ¿qué diferencia hay
entre un ser vivo y un ser inerte? Porque si sabemos que un ser vivo y un ser inerte están compuestos de átomos y estos átomos se organizan en moléculas y las moléculas forman después como tal a los seres vivos y a los seres inertes, tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuál es su diferencia? Porque visualmente, cuando vemos a un ser vivo y a un ser inerte, igual podemos hacer algunas diferencias. Decimos, mira, el ser vivo se mueve, el ser inerte no, tiene como una autonomía en su movimiento, este está respirando, este no. Pero a nivel más pequeño, ¿cómo yo puedo hacer esa diferencia? ¿Cómo yo diferencio un ser vivo de un ser inerte? Es una pregunta muy importante que los biólogos se hacen. Y se han llegado a entender, se ha llegado a entender que la diferencia tiene que ver con la manera en cómo las moléculas se van organizando. Más allá de que los seres vivos tengan las moléculas, por ejemplo, de ADN, las moléculas de proteína, los carbohidratos como moléculas, si uno, por ejemplo, toma una mezcla de moléculas de ADN, de proteínas, de carbohidratos, todas esas moléculas que vemos en los seres vivos, y los tiramos a un frasco, la revolvemos, no aparece un ser vivo. Porque no basta con las moléculas. Tiene que ver con la manera en cómo las moléculas se van organizando. Entonces, estas son algunas características que se tienen que ir cumpliendo para que yo a nivel molecular sea capaz de distinguir entre un ser vivo versus un ser inerte. Una de las primeras características tiene que ver con las reacciones químicas, que a nivel molecular lo que caracteriza a un ser vivo versus un ser inerte es la organización controlada de las reacciones químicas, que se conoce como el metabolismo, que hay un conjunto de reacciones químicas dentro del ser vivo que están siendo controladas. Y eso es característico de un ser vivo. Entonces acá tenemos un caso, por ejemplo, de una bacteria. Esto es una representación de una bacteria, una forma de vida, y que en su interior van ocurriendo una serie de reacciones químicas controladas. En este caso se está mostrando el proceso que se conoce como glucólisis, que es cuando la glucosa se degrada a piruvato. Pero fíjense todos los pasos que van ocurriendo. La glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, después en fructosa 6-fosfato, en fructosa no sé qué, y así sucesivamente, hasta llegar hasta el estado de piruvato. Pero hay un control de la organización de las reacciones químicas. Y eso es característico de un ser vivo. Y que toda esta organización está ocurriendo dentro de un límite, que es en el interior del ser vivo, y que se diferencia del exterior de este. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, dentro de mí, en reacciones químicas, esto está dentro de un límite en donde está ocurriendo, versus afuera. Entonces, hay una organización controlada de las reacciones químicas. Eso es una característica de los seres vivos. Otra característica de los seres vivos que se diferencian, por ejemplo, de los seres inertes, tiene que ver con la capacidad de mantener esa organización controlada en el tiempo. Porque cuando se pierde esa organización, el ser vivo muere y pasa al estado inerte, que es algo que no tiene vida. Entonces, una bacteria, por ejemplo, si mantiene esa organización, o nosotros, si mantenemos esa organización de reacciones químicas controladas, vamos a seguir existiendo, y cuando se pierde esa organización, pasamos al estado que se conoce como el estado de muerte o el estado de ser simplemente un ser inerte. Ahora, ¿qué otra característica más tienen los seres vivos versus los seres inertes? A nivel molecular está lo que se llama el intercambio de sustancias con su entorno, que son sistemas abiertos, que no es algo aislado. Nosotros intercambiamos sustancias con nuestro entorno. Una bacteria, un animal, una planta, van intercambiando diferentes cosas. Nosotros en este momento estamos intercambiando, por ejemplo, moléculas de aire. Yo estoy hablando y estoy intercambiando moléculas de aire con el entorno. Entonces no somos un sistema cerrado o aislado del entorno. Somos un sistema abierto, pero que controla, eso sí, sus reacciones químicas internas.
pero de alguna manera interactúa con el entorno. Y eso es característico también de los seres vivos. Y otra capacidad también que tienen los seres vivos es la capacidad de poder reproducir esa organización, es decir, generar descendencia, y que esa descendencia conserve esa organización. Entonces una bacteria, por ejemplo, crece, se divide a la mitad y genera más bacterias. Nosotros, a través del sexo, generamos descendientes que conservan esa organización. Entonces, eso también es característico de los seres vivos. Ahora, la capacidad de reproducir esa organización no ocurre en cualquier momento. Hay momentos en donde no se pueden dar, porque fisiológicamente no se puede. Por ejemplo, cuando uno es muy viejo o se es muy joven, no se puede. O hay situaciones que los seres vivos simplemente no lo pueden hacer en ningún momento de su vida. Por eso, la capacidad de reproducir esa organización igual depende, eso sí, del ser vivo que estemos analizando. Pero lo común es encontrar la organización controlada de las reacciones químicas, que se conoce como el metabolismo, la capacidad de mantener esa organización en el tiempo y el intercambio de sustancias con su entorno. Y en algún momento de su historia puede tener la capacidad de reproducir la organización. Entonces, eso es lo básico que podemos encontrar a nivel molecular. Entonces tenemos esta diferencia entre un ser vivo versus un ser inerte. Ambos se componen de átomos, ambos se componen de moléculas, pero la manera en cómo las moléculas se van organizando y sus mismas reacciones químicas va de alguna manera generando la diferencia entre un ser vivo versus otro. Pero la pregunta es, adicionalmente, ¿qué nos podemos hacer? ¿Cuál es la unidad básica de la vida? ¿Qué es lo más pequeño en la materia que yo puedo llegar y decir esto es un ser vivo y esto ya no es un ser vivo? ¿Cuál es lo mínimo? O sea, tiene que ser algo que conserve esa organización molecular que estábamos viendo anteriormente. Y lo más pequeño que conserva eso son las células. Las células se les llaman la unidad básica de la vida porque es lo más pequeño en la materia que se puede considerar como vivo, porque conserva esta capacidad de organización de reacciones químicas, el intercambio con el entorno, la conservación en el tiempo de esa organización y en algún punto la capacidad de reproducir esa organización. Y lo más pequeño en la materia que cumple con ese criterio son las células. Entonces una bacteria, por ejemplo, que es una célula, conserva todo eso, toda esa característica del ser vivo. Una neurona, aunque ustedes no lo crean, también conserva eso. La neurona intercambia sustancias con el entorno, mantiene su organización en el tiempo, tiene reacciones químicas controladas, solo que hay neuronas que en algún punto pierden la capacidad de generar más neuronas. Pero aún así sigue siendo un ser vivo. Y las células vegetales, por ejemplo, que se muestran acá, también conservan eso. Entonces, cada célula es la expresión mínima de vida que podemos encontrar. Entonces, lo que uno va viendo es que los átomos se organizan en moléculas y las moléculas posteriormente tienen una organización que va formando estructuras y que después va a dar origen a lo más básico de la vida, que son las células. Y las células posteriormente van dando origen a otras cosas que vamos viendo. Entonces estas células van de alguna manera organizándose. Pero ojo, hay que tener cuidado con un tipo de ser que no es un ser vivo, a pesar de que es muy popular, que son los virus. Los virus no están en esta clasificación de célula, porque los virus de partida no son células y tampoco se consideran como formas de vida, porque no conservan estas reacciones químicas controladas, la capacidad de reproducción de manera autónoma.
no tienen esos criterios, entonces no son clasificados como seres vivos y tampoco son células. De hecho, específicamente los virus corresponden a agentes infecciosos acelulares, o sea, que no son células, que solo se pueden reproducir en el interior de las células. Entonces, los virus infectan a células y cuando están adentro utilizan el metabolismo de la célula para poder reproducirse. Entonces ellos no tienen esta capacidad de ser autónomos en el metabolismo, en la reproducción, etc. Entonces, por lo tanto, no son considerados seres vivos. Son considerados seres inertes que infectan a los seres vivos. Entonces, no confundir a los virus con las bacterias, por ejemplo, que es muy común que se da en ese criterio. Entonces, las células son pequeñas expresiones de vida, pero los virus no. A pesar de que los virus se componen, por ejemplo, de moléculas como ADN, proteínas, lípidos, que son típicas moléculas que encontramos en las células y en los seres vivos, por lo tanto, aún así no son clasificados como formas de vida. Y es por eso que les digo que más allá de las moléculas que tenemos, por ejemplo, en nosotros, no tiene que ver con las moléculas, sino que tiene que ver con la manera en cómo se organizan las moléculas para dar origen a los seres vivos. Entonces, las células posteriormente se pueden organizar. Las células surgen a partir de otras células y estas pueden irse organizando. Algunas pueden ser independientes, pueden vivir de manera más independiente, como las bacterias, y a esas células se les conocen como organismos unicelulares. Pero hay otras células que se van uniendo con otras y van formando los tejidos, los órganos, y a seres vivos que son aún más complejos porque son un conjunto de células, como los animales y las plantas, que se conocen como organismos pluricelulares, porque están compuestos de miles de células. Nosotros tenemos neuronas, células musculares, glóbulos rojos, glóbulos blancos, células sexuales, que todas ellas se van uniendo. E incluso tenemos bacterias en el cuerpo, que se van organizando y que nos conforman a nosotros. Y a las plantas también. Porque las plantas están inmersas en diferentes tipos de células que van dando origen al tallo, a las hojas, a las raíces. Pero es un conjunto de células que forma una forma de vida aún mucho más compleja. Entonces, si nos damos cuenta, la organización, que esto se conoce como niveles de microorganización, va desde lo más chico hacia lo más grande. Lo más chico son los átomos. Los átomos se organizan en moléculas, y las moléculas después se van formando diferentes estructuras, membranas, mitocondrias, retículos, todo eso que ustedes van a ver más adelante en sus clases, y que la manera en cómo se van organizando todo esto va dando origen a los seres vivos, y lo más chico, lo más pequeño, que conserva en esencia la vida son las células. Y de ahí en adelante las células pueden ser independientes como las bacterias, o hay células que se van uniendo con otras formando los tejidos, como son los casos de las células animales y las células vegetales. Y después todo eso va teniendo a su vez otros tipos de clasificaciones, etcétera, pero eso más adelante lo vas a ver en tus clases de CPH. Así que, en síntesis, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Bueno, lo que aprendimos hoy son los niveles de microorganización. Célula, moléculas, átomos. Acuérdense, lo más chico, átomos, después moléculas, después células. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, esto es para comprender mejor los contenidos mínimos del área temática de organización, estructura y actividad celular. Porque ustedes más adelante en sus clases de CPH van a tener clases sobre clasificación celular, sobre los componentes de las células, lo que hace cada organelo, etc.
Y van a hablar sobre moléculas de ADN, moléculas de esto, moléculas de acá, átomos de esto, etcétera. Entonces tenemos que entender de alguna manera cómo se organiza todo esto. Y ya entendiendo eso, podemos ir tranquilamente a entender lo básico de esa área temática. Así que, chiquillos y chiquillas, quiero desearles mucho éxito en este proceso de preparación para dar la prueba de ciencias y las otras pruebas también que tienen que dar. Y adicionalmente los dejo invitados a que ingresen al canal oficial de CEPECH, en la plataforma de YouTube, para que vean los diferentes videos que puedes encontrar ahí. Hay videos de todo tipo, pero hay unos videos de contenido que se llaman Pizarra un clic, en donde hay materia de matemática, materia de competencia lectora, materia de historia y de ciencias. Y hay videos que incluso tienen ejercicios, así que por lo tanto te invito a que te prepares viendo también esos videos. Así que un gran abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.